Estos son modelos que se ha trabajado igual como se ven en las diapositivas, ¿no? Son tipo 4 con zócalos, por ejemplo, pero son de comprobación. Siempre que hacen un modelo troquelado, el laboratorio siempre tiene que confeccionar un modelo de comprobación. Por eso la indicación de utilizar, en el caso de siliconas de impresión, tiene que ser 100% de adición, porque es el único material que te va a permitir poder hacer 2 o 3 réplicas exactamente iguales, ¿no? Obviamente que no tiene que pasar mucho tiempo de entre el primer vaciado y el segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida que avanzan las horas, también puede haber una pequeña distorsión, ¿no? Entonces tienen que ser consecutivos. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener esta comprobación del contacto interproximal, ¿no? En un modelo que está troquelado, la expansión del zócalo por el troquelado hace que algo se abra, 0.05, ¿se acuerdan? De la expansión. Entonces, eso en boca está reflejado como de repente 30 micras o 40 micras, que tú vas a ir desgastando, pero poco a poco. Entonces, minimizas. Si haces tu modelo de comprobación en el mismo yeso tipo 4, ¿no? Sea para carillas, que es el punto más estresante, por ejemplo, en la parte clínica, ¿no? Porque agarrar una carilla muy finita, ¿no? Por ejemplo aquí, y estar desgastando esta aletita que está hacia la zona interproximal, ¿no? Tú vas a ir desgastando poquito a poquito y estás calibrando, está en 0,2. Entonces, si te pasas un poquito, se puede perder, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, sí. Hay que indicar al laboratorio. Yo siempre prefiero que el clínico indique al laboratorio hoy por hoy. Me haces mi modelo troquelado para el trabajo, pero necesito mi modelo de comprobación. ¿Por qué el modelo tiene que ser doble? El modelo troquelado me permite visualizar hasta dónde tengo que llegar con mi sellado. Mi sellado tiene que llegar al borde, no para acá, no abierto, tiene que estar en el borde para mantener esa continuidad del perfil de emergencia. ¿Qué pasa? Ahora, si yo lo hago de forma... El margen tiene un espesor para poderse fresar de protección. Entonces, si yo tengo una carilla que va a terminar en 0,4, el fresador me va a dejar ligeramente más hacia afuera abierto. ¿Por qué? Porque a la hora de fresar lo que va a generar es que está protegiéndolo para que no se astille porque es muy delgado. No es que todo sea 0,4 100% homogéneo, puede haber de repente 0,35, 0,40, 0,50, pero hace un ancho de protección homogéneo para poder tener un fresado rápido, accesible, y después el técnico tiene que en el troquelado generar que esa zona quede continua con su margen, ¿no? Para que no quede ancho. Entonces, ¿qué sucede? Aquí trabajamos en el modelo máster todo lo que son desgastes, y en el modelo de trabajo para comprobación los contactos interproximales, y así estamos precisos de cómo va a estar la estructura, cómo va a sentar con relación a los adyacentes, y entre ellos si son varias piezas de carillas, ¿no? Entonces, eso es importante, el trabajo en los modelos. Por eso les decía, esto es un modelo de comprobación. Comenzamos con la parte más básica. Por ejemplo, conocemos metales, tenemos aquí estructuras. Hoy por hoy, las aleaciones que se deben comercializar son aleaciones a base de níquel cromo libre de berilio, porque el berilio, si uno lo desgasta, ese polvillo es cancerígeno, me produce silicosis. Entonces, todas las aleaciones actuales deberían no tener en su composición berilio. Lamentablemente, eso es un acuerdo, pero todavía acá en Sudamérica hay aleaciones que se venden con berilio. Por ejemplo, 5. Verán 5, todavía por importaciones se ve 100.000 toneladas de níquel cromo con berilio, ¿no? Es bastante, ¿no? Entonces, tienen que tener cuidado. Cuando nosotros tenemos esta estructura de metal, ¿no? Por ejemplo, lo que hace el clínico, que analiza, ¿no? Que tenga el espesor suficiente para la aplicación de la cerámica. Si yo analizo y veo, mi tallado termina en bisel en la parte posterior, ¿no? Entonces, en ese caso, yo les aconsejo, volvemos a la escuela antigua, hacer un pequeño collarín. ¿Por qué? Porque si ustedes
esto queda muy adaptado y está con cerámica y no sale, la parte palatina es el lugar donde pueden palanquear. ¿Por qué? Porque si todo es cerámico, a veces palanquean y ¡pum!, se despostilla la cerámica. Si se despostilla la cerámica, ahora vamos a ver, el proceso de confección es un acondicionamiento previo, que es un bonding para sellar la superficie del metal, de ahí un primer opaco, de ahí un segundo opaco, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esta temperatura es 980 y hasta el último aquí son 10 grados de diferencia, 970. Entonces, ¿pero qué pasa? Yo voy a ir aplicando las diferentes cerámicas, ¿no? Dentina, incisales, alguno que otro efecto, pero aquí hay un rango de diferencia mayor. Ahora estamos en 920. Entonces, ¿qué pasa si se despostilla y se ve el opaque o se ve el metal? No puedo corregir con una temperatura tan alta sin deformar la dentina o el incisal que ya coloqué. Entonces, ¿qué hace el técnico? Lo pone en más baja temperatura, pero no está 100% cocinado. Entonces, ¿qué sucede? Es frágil. ¿Sí? Tienen que tener cuidado. Por eso, la escuela antigua era antigua porque existían cerámicas que tenían un tamaño de partícula muy grande y que el consejo del fabricante era generar un collarín 360 grados para que la cerámica se soporte en el collarín. No podía terminar en bisel, tenía que soportarse en un ángulo recto, redondeado la parte interna. Por eso se confeccionaba antes collarín, pero era 360. Normalmente los tallados ahí eran muy, ¿no? Actualmente las cerámicas son de micropartículas, nanohíbridas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que podemos terminar en un bisel, ¿no? Pero el riesgo es que si queda muy adaptado se astilla. Entonces, mucho cuidado a la hora de trabajar eso. No necesariamente tienen que ser un collarín completo, podría ser solamente una pequeña zona donde ustedes puedan palanquear y trabajar, siempre y cuando termine en bisel. La incidencia actual de una libre de metal y una metal cerámica es hacer un tallado recto redondeado, ¿sí? Para darle espesor en la parte cervical, donde sella. ¿Por qué? Porque el terminar también en filo de cuchillo, estoy terminando metal, opáquer y cerámica. Entonces siempre se va a ver una línea metálica, una línea de opáquer y después a 2 milímetros recién la cerámica. Entonces, si yo hago un tallado recto, redondeado, tengo la chance de repente de solicitar al laboratorio que me haga la parte del sellado en hombro cerámico. Y eso me va a permitir tener un poquito más de estética, por lo menos el sector anterior, de proximal a proximal, un sellado con hombro cerámico, que sería un paso intermedio, porque su temperatura es intermedia. En este caso de Classic es 940, 950. Y de ahí recién bajaría a la dentina, donde las masas son 920, 910. Y por ejemplo, hoy por hoy, Classic es una de las cerámicas más antiguas de Ivoclar, ¿no? Esa base de feldespato es la que más se vende, ¿no? Y no tiene nada que envidiar a cualquier cerámica actual. ¿Por qué? Porque ellos mismos sacaron un maquillaje universal que se llama Ivocolor, el cual me permite, si yo quiero comparar con una cerámica libre de metal, por ejemplo IMAX, y IMAX tiene efectos que, por ejemplo, son efectos muy particulares para lo que es las libres de metal, por ejemplo, transparentes, mamelones, efectos opales. Ahora yo los puedo recrear en la cerámica Classic mezclando con las masas de Ivocolor. Por ejemplo, en esta época de Classic, donde no se pensaba o no se hablaba de fluorescencia, hoy por hoy contra la luz ultravioleta en las discotecas o en algunos restaurantes, ¿no? Ahora yo tengo la posibilidad de Classic darle fluorescencia, porque el maquillaje y el glaze universal de Ivocolor es fluorescente. Entonces, si en algún momento pensaron eliminar Classic, está más fuerte hoy que nunca, porque están creando muchas cosas los laboratorios para parecer como si fuera un IMAX, ¿sí? Y ustedes aquí pueden ver
hay efectos en la parte interna, caracterizadores muy semejantes a los que están acá, y solamente han sido recreados con la combinación de masas. De repente Classic en esa época no existía masa de mamelón light, masa de mamelón amarillo naranja o salmón, y ahora todo se puede recrear. Es mucho más sencillo, ¿sí? Entonces eso pueden pasarlo para que lo vayan viendo también. Entonces, ¿cómo reconocen ustedes? Si van a hacer metal cerámica, siempre el metal tiene que venir de esta forma, arenado, ¿sí? No debe venir como si tuviera un metal raspado recién. ¿Por qué? Porque puede tener óxidos, ¿sí?, que pueden contaminar al paciente. Entonces tiene que venir totalmente arenado, por fuera y por dentro. No puede venir como verde a la parte interna, un pedazo pasado con disco. No, tiene que venir como si ya directamente, ok, está perfecto, aplica, así. Si me dicen, no, yo después lo afino, le doy el espacio, ¿y yo cómo sé? Pónganse en esa disyuntiva. ¿Ustedes cómo saben que de verdad lo van a afinar bien o algo? Después, con el laboratorio que trabaje, si trabajáramos con nosotros, Classic necesita 1.7 para llegar al color. Entonces, si ustedes tienen su provisional, imaginemos que esta es la provisional, y a la hora de calibran la parte del tercio medio y tiene 1, consideren, el metal, el espesor mínimo es 0.3. El primero packer hasta el segundo es 0.1. Ahí ya va 0.4. Y tengo para llegar al color que aplicar un espesor de dentina de 1.2. Entonces, si tengo menos espacio, estoy transluciendo el color del opaco. Se va a ver como una mancha amarilla en el medio. Si todavía aplican un opaque muy delgado y se trasluce el metal, se va a ver gris el color, ¿no? El color del opaco tiene que ser lo más parejo posible. Entonces, ustedes en todo momento chequean porque hacen prueba de metal. Entonces, si no lo ven como ustedes quieran, ustedes tienen que decirle al laboratorio que eso tiene que volverse a probar afinado para ver si de verdad tienen el espacio. Ustedes en la provisional calibran que el espacio sea el adecuado para este material. Imaginémonos que tenemos la pulpa, está muy grande, qué sé yo, y no podemos tallar mucho. Entonces, no está indicado de repente hacer una metal cerámica, porque no vamos a hacer endodoncia por querer hacer una metal cerámica. Entonces, ahora pasamos a otro tipo de material. Podemos usar de repente circonio. La indicación del circonio es hacer en un espesor de 1 milímetro. Entonces redujimos 0.7, ¿sí? Pero hay sus limitantes, ¿no?, del circonio. Hoy por hoy yo creo que casi un 90% todo se puede hacer con circonio, ¿no? ¿Por qué? Porque existen las prestaciones. Por ejemplo, si yo tengo un color de sustrato, un color de sustrato favorable, imaginemos, favorable, utilizo un circonio multilayer, ¿sí?, de mucha translucidez. ¿Para qué? Para que me absorba el color del fondo y me lo transmita a la parte externa. Entonces, ¿qué espesor? 0.8, el mínimo 0.8. No necesito mutilar tanto el diente, ¿no?, para poder tener una naturalidad, ¿no? Por ejemplo, de este circonio. Este circonio es un puente, es el mismo que puedo usar para este caso individual. Tengo una resistencia de 880 megapascales en la parte interna de lo que es el cuerpo, del color del cuerpo, y hacia el borde incisal tengo una resistencia de 630 megapascales. Por eso, informarnos de los diferentes tipos de circonio que existen para ver cuál se adecua a la mayoría de nuestros trabajos. Por ejemplo, este es de Ivoclar también,
se llama NextZR Plus Multi, ¿no? Se produce en Estados Unidos, no en Liechtenstein. Entonces, ¿qué sucede? Este me da estas prestaciones para este tipo de trabajo o coronas individuales con sustrato favorable, ¿no? Entonces, me permite tener técnica de maquillaje, esto es solamente pintura, o técnica de estratificación, que este es aplicado con cerámica. Tengo dos posibilidades de trabajo para dos exigencias estéticas. Como vieron la imagen de la coronita que no tenía muchos mamelones internos, maquillo. Si tengo una exigencia estética alta donde tengo que reproducir unos mamelones muy detallados, una transparencia, me voy por el lado de estratificación. ¿Qué tengo que considerar? Que cuando yo veo la translucidez, por ejemplo, de los mamelones, hay que hacer el desgaste ligeramente biselado en el borde para que me alcancen el espesor de esas masas que necesito, ¿sí? Antes, por ejemplo, si tenías metal cerámica y el tallado era muy alto, no era posible reproducir mucho porque no puedo atravesar el metal para tener esa transparencia. Hoy por hoy, si tengo sustratos favorables, va a absorber y transmitir lo mismo que tiene el diente natural. Entonces solamente voy a hacer un pequeño agregado o maquillar, ¿no? Esa es una ventaja, ¿no? Hablando en circonio. Pero por ejemplo, la mayoría me dice, pero yo veo el circonio que se ve perlado, ¿no? Yo les voy a mostrar. El circonio así comienza. Eso se llama estado verde. El circonio es un disco blanco, ¿no? Que está presinterizado, ¿no? Y lo que está es en un estado que puedo yo desgastar, como si fuera una tiza. Entonces, ¿el fresador qué hace? El fresador ya tiene un programa donde lo va a fresar casi 30% más grande de lo que va a salir después de la sinterización, ¿no? Entonces ya por software ya está todo compensado, todo listo. Entonces se fresa. En este estado verde yo también prefiero hacer un pequeño prepulido con algunos cauchos. Yo por ejemplo utilizo el caucho de verde para acrílico. Me funciona muy bien porque está en un estado muy suave. Le hago microtextura, por ejemplo en un posterior puedo profundizar ciertos surcos, detallar ciertas formas. Y después de eso, bien limpio, lo llevo a sinterizar. El sinterizado, otra vez, no pensemos velocidad, eficacia. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo circonios que he ido probando. Y por ejemplo, tuvimos un inconveniente con un circonio y el programa era de 9 horas por la fábrica. Pero el color de ese circonio salió, en vez de ser un B2, salió un A4, muy oscuro. Entonces, nosotros ya habíamos ido analizando un poco y habíamos ido cambiando el programa para hacerlo cada vez más lento, el descenso. Cuando yo hago un descenso cada vez más lento, tengo un circonio cada vez más transparente, ¿sí? No pierdo propiedades físicas. El croma se mantiene mejor. Entonces, hoy por hoy yo tengo un programa casi de 14 horas y cuando fuimos y analizamos y le mandamos la información al fabricante del color que nos había salido mal, respetando sus parámetros, nos mandaron como resultado de que teníamos que también bajar el descenso. Entonces, no piensen de repente que un circonio sale rápido. Yo sé que por ahí en Estados Unidos dicen programas de 1 hora y 45 minutos, pero son para cuando es técnica de cofias. Sale súper opaco, ¿sí? Hoy por hoy hemos aprendido de que circonios multilayer no son iguales la sinterización que circonios de un solo color. Y eso conlleva de que si tenemos un trabajo de producción, una inversión de 2 hornos, porque no voy a esperar para poner otro. Son 14 a 8 horas de diferencia. Es demasiado, un día completo. Perdemos trabajos. Entonces hay que invertir en 2 hornos. Uno para sinterizar multilayers, otro para sinterizar de un color único, ¿sí? El cual nos va a dar justamente el color exacto, ¿no?
Este también pasen para que lo vean. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, salió este circonio y sale aquí, así como este. ¿Sí? Entonces me dicen, pero yo lo veo y, pucha, lo veo medio gris. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Al ser gris, es porque ahora tenemos que adecuarnos a la óptica del circonio. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Yo aquí no puedo maquillar. Si yo intento, no voy a dar el color exacto. Puedo utilizar todos los colores que tengo acá, tratar de mimetizarlo, todo, pero no lo puedo ver. ¿Sí? ¿Qué necesito hacer? Necesito pulir para ver la óptica del circonio. Este es el mismo y ahora cambió. Entonces yo necesito hacer primero un pulido. Y para hacer un pulido necesito tener un kit específico para lo que son circonios y disilicatos, por ejemplo, que es este kit, ¿no? Este kit salió la primera vez, todavía se sigue vendiendo, pero por ejemplo, si yo hago la técnica de un prepulido en estado verde, este caucho no lo uso más. Me salté un paso, ¿por qué? Porque este caucho es de grano grueso y es justamente para alisar un circonio que es muy duro. Entonces ya no lo requiero porque ahora el circonio me sale de lo que he prepulido en estado verde casi liso. Entonces directamente al de grano medio. El de grano medio me va a permitir hacer como si fuera un pequeño masaje. Y también es importante de que el clínico, si tiene que hacer un retoque, también lo puede hacer. Por ejemplo, puede utilizar el motor, el multiplicador, ¿no? Que tiene torque en una baja revolución, porque aquí con esto se pulen 6.000 a 8.000 revoluciones máximo. No necesito darle 30.000 o 20.000 revoluciones. ¿Por qué? Porque los circonios y los vidrios son muy frágiles al cambio de temperatura. El circonio está estabilizado con itrio, ¿no? Para regular la temperatura. Si yo lo recaliento, puedo crear microgrietas en la superficie. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces esto hacemos como un prepulido de pequeños círculos, de esta forma, y nuestro resultado va a ser ahora cómo estamos viendo el circonio, con color. Se ve la parte donde está la dentina, se ve la parte donde está el incisal, de ahí sacamos un poco más de brillo. Para las zonas cóncavas de la parte palatino, caras oclusales, tenemos este sistema que es tipo swivel, ¿no? Para que justamente entre en las zonas interproximales o también en las zonas de la cara oclusal o palatina, y el de color crema, que es para darle brillo, ¿no? Directamente, sin necesidad de yo estar llevando a una temperatura alta, por ejemplo, para hacer un glaseado. Con esta técnica, por ejemplo, el puente que está pasando por ahí, el puente tiene una corona pulida y las otras tres y la gíngiva con un solo maquillaje. Todavía no está acabado, está en proceso, pero está con una parte pintada muy finita, y ustedes ven que el color, por ejemplo, ese color de circonio es homogéneo desde la corona hasta la parte de la encía, y una pequeña aplicación de maquillaje, por ejemplo, me hace un cambio bastante considerable para lo que yo voy a usar, porque ahora estoy viendo cómo está quedando. Si yo maquillara directamente como sale de la sinterización opaco, que hacer más trámite porque nada, y yo voy a dar un maquillaje que cuando salga del equipo de repente su resultado es mucho más incrementado en color y no se va a ver exactamente como quiero. O poder hacer una técnica de maquillaje, una técnica pequeña de estratificación, y de repente este lateral que es disilicato, un disilicato maquillado. Entonces ahora podemos combinar trabajos en circonio, disilicato, también en metal cerámica si quieren para el sector posterior, y tener el mismo resultado hacia la parte vestibular. No hay inconvenientes. A veces antes decían, tengo que hacer una metal cerámica, tengo que hacer una carilla,
primero hago las carillas y después hago la metal cerámica para que hagan el color. No, ahora pueden mandar todo en uno solo y el resultado tiene que ser el mismo. ¿Por qué? El laboratorio, él puede, el laboratorio, reproducir para las libres de metal, por ejemplo en este, el sustrato, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo el sustrato, acá tengo mi corona. Si yo le pongo un elemento de enlace, por ejemplo, para captar el color, siempre es algo húmedo, por eso las coronas en boca, para ver el color, se prueban en húmedo. Por eso existen también probadores, el traín, que es de glicerina. Entonces ahora, si ustedes ven aquí, yo lo asiento y absorbo el color del fondo y se incrementa. Este es mi resultado final. Otra vez, aquí, y cuando lo coloco es más intenso. ¿Por qué? Porque capta el color del fondo. Por eso les decía, es importante saber el color de sustrato. Si no sabemos el color de sustrato, es muy posible que si me dijeron, ah, el diente es natural. Sí, ahora el diente natural no es un color que yo pensé, es un color mucho más oscuro y se va a transmitir hacia la parte externa. ¿Sí? Igual aquí. Mira, si es un color oscuro, se va a transmitir. Capta un fondo oscuro. Entonces, siempre es importante hacer la prueba y en el laboratorio con el color que se necesita. Si yo voy a maquillar, yo voy a pintar sobre la estructura de base. ¿Por qué? Pues si yo maquillo aquí en el aire, no estoy viendo la profundidad que tiene, ¿no? Entonces, eso ustedes también tienen que saberlo. ¿Cómo es la comprobación del color? ¿Sí? Aquí también, ¿no? Vamos a sacar esto. Ya está. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos una muestra. Estos son los últimos demostraciones y cursos que estamos haciendo para clínicos y técnicos. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí dos tipos de estructura totalmente diferentes y la estratificación es la misma, ¿sí? Pero uno es circonio y el otro es disilicato. Antes decían, no, circonio no logra una estética alta. Sí, logras una estética hoy por hoy muy alta, como un disilicato de litio, ¿no? Entonces, aquí para que lo vean también. Y vamos a hacer solamente una muestra, cómo es lo que trabaja el técnico, ¿no? El técnico tiene aquí masas de cerámica, líquidos, ¿no? Que me van a permitir pigmentar la cerámica, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer algo no muy delgado para que ustedes lo puedan visualizar, ¿no? Entonces, si el técnico está aquí, comienza a maquillar de esta forma, ¿no? Hasta visualizar el color, ¿no? Va pintando de a pocos. Nunca un maquillaje de golpe para llegar al color. Siempre es secuencial. ¿Por qué? Porque si no, voy a tener, exagerando, vamos a hacer aquí, como manchas. ¿Sí? Si ustedes ven manchas así, quiere decir que el laboratorio quiso hacerlo todo en uno solo, ¿no? Entonces no, tiene que ser suavizarse, ¿sí? Cocinar y de ahí hacer otra segunda aplicación para ir captando el color, ¿sí? Tanto la parte de dentina como de repente la parte de incisal, ¿no? ¿Sí? Y va aumentando el color. Entonces, eso es como ustedes tienen que saber cómo está haciendo el técnico.
¿no? Para mí, hoy por hoy, por ejemplo, hay muchos clínicos que hacen trabajo Chairside. Ellos fresan, ellos hacen el diseño, lo fresan y hacen un pequeño maquillaje para que se mimetice y cementa. Ya no están de repente teniendo a un técnico al costado, ellos mismos están haciendo el protocolo, ¿no? Entonces, ellos tienen de repente pequeños maquillajes, no tanto de repente como acá, tienen una dentina, un poco de incisal, un poco de blanco para darle luminosidad, y encima hacen un pequeño maquillaje, lo cocinan y al final hacen un glaseado sobre la superficie para el brillo, ¿no? Entonces, todo eso y tienen resultados bastante estéticos, la verdad, ¿no? Entonces, es muy sencillo, no es complicado, es cuestión solamente de enfocarse, visualizar, conocer un poco el tipo de material que se está trabajando. Circonio, acuérdense, tiene que ser pulido para poder ver la óptica del circonio. Por ejemplo, yo he hecho muestras, creo que casi de 20 tipos de circonio diferentes, ¿no? Y hay circonios que la verdad que no me gustan, son muy perlado gris. Hay otros circonios que tienen muy buen croma, ¿no? Entonces me permiten llegar fácil al color. Hay otros circonios que están solamente indicados para técnica cutback, donde tengo que aplicar cerámica, y otros para cofia netamente. Entonces yo tengo que conocer eso. Si yo hago estética, de repente no estoy solamente casado con una sola empresa, tengo que tener una variedad. ¿Por qué? Porque a veces una empresa no hace el mismo tono exacto que el otro. Entonces de repente para el caso de alguien necesito el otro, ¿no? Entonces tengo que tener un abanico de posibilidades cada vez más amplio para justamente poder dar el resultado que yo quiero, ¿no? Esto con cuidado, está maquillado, no le pasen el dedo para que lo puedan ver. Estas son carillas de disilicato que ustedes vieron ahí en las diapositivas. Estas fueron carillas de premolar a premolar. Yo solamente hice ya la reproducción para tener 4 aquí, ¿no? Están muy delgaditas, no salen, las he tenido que pegar porque ya en el juego anterior se cayeron, se rajan muy rápido cuando chocan al suelo, ¿no? Pero ustedes, para que vean, tenemos la estratificación desde el tercio incisal nada más, aquí para abajo, ¿sí? Solamente se ha aplicado de aquí para abajo. Para la parte cervical es maquillaje y netamente glaseado, ¿no? Entonces también para que lo puedan visualizar las carillas. Este es el sistema de inyección, el que vieron. Este es el arbolito de inyectado. Por ejemplo, acá hay dos puentes, ¿no? En circonio, por ejemplo, puentes también. Puentes para aplicación de cerámica, puentes para la técnica de cutback y un puente técnica de maquillaje solamente, ¿no? Tipo monolítico. En todo momento siempre el pulido, en el caso del ¿no? En el caso vamos a aplicar cerámica. Importante siempre el color del sustrato. Porque si yo tengo un sustrato oscuro, yo tengo que buscar la estructura más idónea que no me refleje en la parte interna, que mantenga el color que yo quiero, ¿sí? Esta es otra inyección, por ejemplo, tipo multilayer. La inyección es lateral. Y en el caso de circonio, disilicato, la tecnología de crear, por ejemplo, abatment solution, soluciones para implantes, por ejemplo, en este caso, un abatment personalizado por el tamaño, ¿no? Para poder una corona encima, ¿no? Es muy sencillo ahora, hoy por hoy, tratar de resolver ciertos casos de grande complejidad, ¿no? Por ejemplo, hoy existen hoy por hoy puentes tipo blender.
Antes, por ejemplo, no podíamos darnos la posibilidad de crear una superestructura, tener la misma adaptación con una estructura encima, menos en circonio. Ahora por software podemos confeccionar la barra Blender y encima hacer esa cementación de la estructura de circonio para mantener una estabilidad. Si yo hago un circonio directamente sobre los abatment y los cemento, y a la hora de torquear hay una tensión, el circonio puede fracturarse. En cambio, si yo tengo este blender que es una barra interna, cemento el circonio a la barra interna, el metal encaja y ahí se atornilla todo, ¿no? Entonces hay más precisión, el circonio no es resiliente, el metal es resiliente y me va a permitir mantener justamente esa estabilidad que yo necesito de la estructura, que no esté tensa y no se me fracture al poco tiempo, ¿no? Este es un fresado en cera para el previo a la inyección, por ejemplo, ¿no? Por eso Leo, nosotros sí combinamos un poco de la parte digital en la parte analógica. Es un complemento muy bueno para nuestro trabajo. De ahí, estas son, miren la estructura, es súper delgadita, está transparente, se veía. De esas carillas, ¿no? Son delgados, no son gruesos. Entonces hay que trabajarlo muy delicadamente, sí, ¿no? Y tratarlas como si fuera un pedacito de vidrio muy frágil. Ya. ¿Cuál de ustedes creen que es el circonio? Este. Yo creo. Este, derecha. Vamos a ver. Cuando ya está maquillado, la única forma es verlo por dentro. Este es el circonio. El del lado izquierdo. Sí. ¿Allá las vieron? Sí. Oh, ya se fue el maquillaje ya. Pasaron el dedo. ¿Qué pasa? Jesús, ¿te acuerdas? ¿Este? Ajá. Gracias. Gracias. A ver, han pasado de nuevo. No, ¿en serio? Te dijimos por eso. ¿Qué le pasó? No, la dejan así para visualizar justamente la línea de terminación. Si no, no se puede controlar porque el modelo sale compacto. Una pregunta, entre escoger una cofia así de metal o un circonio finito, esos baratos. ¿Ya? ¿Cuál escogería? A ver, yo Para anterior. te explico la parte del circonio. Yo ya no escogería metal. Sí. ¿Por qué? Porque yo no te voy a pedir mutilar un día. O sea, yo te voy a pedir como máximo 1 milímetro para el circonio. 2. Entre el circonio chino y otro, si lo vemos por costos, no es que sea mucho. A ver, el disco, el chino te puede costar $3.50. ¿Ya? Pongamos que utilice otro que, por ejemplo, este está a 600 soles. ¿Ya? Si yo lo subdivido en las piezas que están adentro,
¿ya? Por cada disco salen 25 promedio, 25 piezas, ¿no? Entonces, ¿cuánto te sale por 3.50? Vamos a ver, ¿ya? 3.50 entre 25 te sale 14 soles, ¿sí? Y 600 entre 25, 24, 10 soles más caro. Eso no es mucho, pero es materia prima, ¿no? El resto de procesos es lo mismo. El mismo costo va a ser fresarlo, el mismo costo va a ser sinterizarlo, el mismo costo va a ser aplicar maquillaje, es lo mismo. Entonces, por 10 soles, yo no voy a mirar un disco chino. Voy a mirar un disco que me dé otras prestaciones. Yo sé que hay más caros, ¿eh? Hay más caros, hay el doble. El Prime Aesthetic está como 1130, ¿ya? Pero igual, el doble son 48 soles por pieza, ¿sí? Pero tiene unas prestaciones diferentes. O sea, te puedo dar como más plus en la parte estética, el color es más definido, todo. En el otro, de repente, el técnico, en ambos, el chino y el de 600, un poquito más va a tratar el trámite del color, ¿sí? En el otro, de repente, es más estable y ya te viene casi listo, ¿no? Entonces, todo eso tengo que contemplar. Por ejemplo, si yo tengo sustratos diferentes, ¿sí? Y te estoy pidiendo 1 milímetro, entonces lo que voy a hacer es de repente utilizar Prime, solo Prime. Entonces, que tiene la parte interna, mediana opacidad, la parte externa como una MT casi HT, alta translucidez. Entonces, ¿qué sucede? Todos a partir de la estructura para afuera son homogéneos. Ya no tengo que recrear ni siquiera el color del sustrato, porque lo cubre bien y la parte de afuera es lo que yo veo. Entonces, ese circonio para ese tipo de casos me sirve perfecto. Ese cuesta, ponte, no el doble, cuesta 50% más. Estás hablando de, en vez de 24, 36, pero me resuelve. ¿Qué hace el técnico? Para eliminar todo eso hace una cofia y aplica cerámica, más tiempo, ¿sí? Entonces no contempla bien que podría generar solamente una aplicación CAD o maquillaje cambiando solamente el disco, ¿no? Piensa, no, hago una cofia opaca y aplico cerámica. En aplicar cerámica es un wash, dentina, incisal, corrección y glaseado, 5 cocciones. Este puente, por ejemplo, ese está pulido, este está con un maquillaje y de ahí sería un glaseado, 3 cocciones. O sea, depende de lo que el técnico sepa en conocimientos, ¿no? Porque si él piensa que para él es más rentable hacer más tiempo aplicando cerámica, para mí no es muy rentable. ¿Por qué? Porque me demoro. Un programa de circonio no es como una metal cerámica. El programa de circonio es con enfriamiento programado y normalmente dura del doble hasta 3 veces más del tiempo de una metal cerámica en el horno, ¿no? Por ejemplo, llega a su temperatura, que es 730, y de ahí tiene que descender. Si es una pieza, 50 grados por minuto. Si es este puente, 45. Si es una arcada, 20 grados por minuto. Podría demorarme 1 hora y media en cada cocción. Entonces, un maquillaje me demora 22 minutos. Entonces, yo veo mi productividad versus la parte de gastos, ¿no? O sea, tengo más tiempo usando el horno, tengo más tiempo un personal de repente trabajando, aplicando, lo que fuese, me genera un gasto mayor que hacer un par de cocciones de maquillado. Por eso te saco cuentas, no hay mucha diferencia en la materia prima, el resto es igual. O sea, si tú me dices, sí hay laboratorios que cobran 100 soles, ya, porque te cobren 110 y que te den este circonio. El resto es igual. Estás cambiando solamente la diferencia de la materia prima, ¿no? Pero ellos no lo contemplan así. Ellos ven, no, circonio barato, para cofia, ya déjalo para cofia, pudiendo ahorrarse en tiempo harto. 600. Pero tú tienes que ver por cada pieza que botas.
Eso es tu gasto.